de Potosí Noticias, muy buenas tardes. Gracias que nos acompañan. Bueno, pues hoy tenemos un invitado de lujo y le queremos agradecer que nos esté permitiendo hacer esta entrevista vía remota, porque bueno, pues él se encuentra en la Ciudad de México y bueno, pues ahí es su lugar habitual de residencia. Así que hoy los potosinos tenemos la posibilidad de conocerlo más de cerca, pero sobre todo de acercarnos a su obra. Está con nosotros Francisco Martín Moreno, él es columnista, periodista, escritor, tiene una amplia trayectoria, tiene una larga lista de bestseller y sobre todo los aborda. A mí me gusta mucho su estilo porque tiene una forma de abordar los temas de la historia de México desde un punto de vista muy crítico, que nos va como desmitificando a todos estos héroes que nos enseñaron. Pero bueno, lo voy a saludar antes que nada. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Te agradezco mucho, Lidia, tu generosidad. Encantado de hablar con mis paisanos potosinos. Me hace muy feliz. Viven ustedes en un paraíso. Me encanta San Luis Potosí. O sea que gracias, gracias, gracias. Gracias a ti. Bueno, a ver, cuéntanos, sabemos que te has especializado en novela histórica. Déjenme leerles un poquito de su aparición de su libro México Negro en 1986. No ha dejado de sorprender con su relato, su análisis en torno al México de ayer, al México de hoy y, ¿por qué no, al México del mañana? Ha publicado más de veintitantos libros, 27 es el último dato que yo tengo. Ha escrito evidentemente muchas columnas en diversos diarios de gran prestigio nacional e internacional. Entre los reconocimientos con que cuenta, el Laurel de Oro a la excelencia literaria por su libro Las cicatrices del viento, y este fue un reconocimiento otorgado en España y en México, bueno, pues entre otros, varios premios nacionales de periodismo. Nos han contado que estás por lanzar un nuevo libro el próximo 7 de febrero, un libro llamado Los tiempos malditos. Cuéntanos de qué va esta nueva obra y cómo surge, qué te motiva a escribir sobre esto. Mira, me llamó muchísimo la atención en la investigación ya hace tiempo, ¿no? Yo decía, oye, ¿por qué razón el rey de España, Carlos I, que el rey de Castilla y de Aragón, y al mismo tiempo, bueno, Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, con una autoridad así de inmensa, ¿por qué nunca nombró a Hernán Cortés virrey de la Nueva España? Ahí comenzó mi preocupación. Digo, si alguien tenía méritos para ello, pues era Cortés. Y sin embargo, lo recibió nomás 2 veces en 26 años. Dos, no lo quería recibir. Prohibió sus cartas de relación que se divulgaran en España. Bueno, y además, bueno, no lo nombró virrey. Y ahí comenzó mi investigación y para saber por qué, ¿no? Entonces, eh, ya no tanto me interesaba cómo veían o cómo veíamos en México a Cortés, sino lo que más me interesaba era también cómo lo veían en España, ¿no? Y me doy cuenta que había un fanatismo total y esta preocupación mía de por qué no fue virrey de la Nueva España, puso el rey a Antonio de Mendoza, pero no lo puso a él. Y bueno, entonces, pues de ahí surgió toda la investigación para conocer otros aspectos de la historia de la invasión armada castellana en Tenochtitlan, mal llamada conquista de México. Es la invasión armada castellana en Tenochtitlan. ¿Por qué? Porque México no existía. Entonces no puedes hablar de la conquista de México cuando México no existía. México empieza a existir ya con Iturbide 300 años después. Y tampoco fue una conquista porque es darle todo el crédito a los españoles, a los conquistadores españoles. Y no es cierto. Quienes logran la conquista de México, por llamarle de alguna manera, son los tlaxcaltecas, son los huejotzingas, son los chalcas, ¿no? Los totonacas, pero no los castellanos. A ver, Lidia, eran 450 castellanos y nada más el ejército mexica con los caballeros Águila, pues eran a lo mejor 50,000. No había manera de que, por más que vinieran con pólvora y por más que vinieran con perros y con caballos, no había manera. La conquista se logra gracias a la alianza entre tlaxcaltecas, castellanos,
Chalcas, Huecotzingas, pero no fue la conquista de México. La conquista no fue, y menos de México. Este es el tema central que pones en el libro, que no se trató de una conquista, sino de una invasión. ¿O qué otros temas centrales encontrará el lector en tu nuevo libro? Ay, qué gran pregunta. Mira, mucha gente piensa que Cortés llegó a Tenochtitlan y la tomó a cañonazos con la pólvora y impresionó a los aborígenes, a los indígenas y con la pólvora, con los caballos. No es cierto, no es cierto, Lidia. A ver, el 8 de noviembre de 1519, Cortés se encuentra con Moctezuma Xocoyotzin en las afueras de lo que es la Ciudad de México. Y para tu sorpresa, Moctezuma lo invita a Cortés y a su tropa, a sus 450 hombres, a que se alojen en el palacio de Axayácatl, que era el palacio del padre de Moctezuma. Y ahí los aloja a todos, y también a una buena, imagínate el tamaño del palacio, y ahí también aloja a buena parte de los tlaxcaltecas. Entonces, a ver, hay un momento en donde se queda Cortés 235 días en Tenochtitlan, disfrutando la comida, disfrutando las mujeres, disfrutando los paseos, disfrutando el lago de Texcoco, conociendo junto con Moctezuma pues toda la capital del imperio. Y bueno, pero hay un momento en que Diego Velázquez, y aquí voy, ¿no?, que era el gobernador de Cuba, manda arrestar a Cortés porque Cortés era un traidor profesional. Cortés traicionó a Diego Velázquez, porque Diego Velázquez, Diego Velázquez y él acordaron que Cortés se fuera a Tenochtitlan para ver posibilidades comerciales, oro, plata, lo que tú quisieras, y conocer si había belicosidad, violencia, bueno, hacer una... ¿Y Cortés qué hace? Cortés, cuando llega a Veracruz, rompe con Velázquez y constituye la Villa Rica de la Veracruz. Y Velázquez nunca se lo perdonó. Entonces, después de 235 días que llevaba Cortés encantado en Tenochtitlan, le informan que llegaron 18 barcos cubanos para arrestarlo. ¿Cómo? Sí, ya se da cuenta que venía al frente de Pánfilo de Narváez, venía para arrestarlo de parte de Diego Velázquez. Cortés tiene la habilidad enorme de ganarle la guerra a Diego Velázquez. Y aquí es donde está la historia interesante, porque cuando ya le gana y ya viene de regreso Cortés después de haberle ganado a Pánfilo de Narváez, ahí viene un punto crítico, Lidia. Le dicen a Cortés, oye, con Pánfilo de Narváez venían un grupo de negros, cubanos, africanos, esclavos, infectados de viruela. Entonces le dicen, tú y yo sabemos, le dicen Diego de Sandoval sobre todo, oye, tú y yo sabemos perfectamente bien el daño que vivimos en las Antillas, donde en las Antillas, en Cuba y las otras islas llegaron los españoles, llevaron la viruela y se murió el 80% de la población de las Antillas. Entonces le dicen a Cortés, no nos podemos llevar a Tenochtitlan a estos negros esclavos africanos. ¿Por qué? Porque van a producir lo mismo que nos pasó en Cuba. Se van a morir. A los españoles no les pasaba nada porque ya tenían anticuerpos, pero los indígenas no. Y entonces Cortés dice, estás equivocado, nos los vamos a llevar a como dé lugar a los negros estos con viruela, porque si contaminan y contagian a la población mexica, el rey de España no me va a poder decir nunca, oye, tú eres un asesino. No, pues claro que no, porque se murieron solitos. Entonces tú y yo sabemos que hubo viruela en la Ciudad de México, y sabemos que uno de los muertos más importantes fue Cuitláhuac. O sea, para que veas la estatura, ¿no? Bueno, y aquí también, claro que llega Cortés y la verdadera conquistadora de México, no
no son los españoles, no son los tlaxcaltecas, no son los huecotzingas, es la viruela. Y es lo que yo quisiera subrayar aquí. Esto es algo que el lector tiene que entender. Claro que los historiadores ya me dijeron, Lidia, no, no es cierto, Cortés no sabía. Claro que sabía, porque se vino caminando con ellos desde de regreso de Veracruz a la Ciudad de México. Pero también cuando él se fue a Veracruz, en el camino ya se encontró con que los negros habían infectado una buena parte de la población indígena de Veracruz. O sea, Cortés sabía por todos lados que la infección y la contaminación de la viruela, y dijo, me tienen sin cuidado, me voy a Tenochtitlán. ¿En qué se diferencia esta nueva obra que tienes en tus manos y que hablas de presentar el próximo 7 de febrero de las publicaciones anteriores? ¿Tienes alguna manera distinta de abordar? ¿Qué dirías? Pues no, yo diría que es la misma manera de abordarlo. Distinto, sí puede ser que yo nunca había abordado el tema de la invasión armada española, porque me doy cuenta que son puras mentiras. Por ejemplo, a ver, te voy a decir algo que también me llamó mucho la atención, Lidia. El rey de España, Carlos I, cuando Cortés llega a Tenochtitlan y conoce a Moctezuma, el rey de España tenía 19 años, no hablaba castellano, no, ni una palabra, a ver, no hablaba ni una palabra castellano, hablaba flamenco, hablaba alemán, hablaba, en fin, pero no hablaba castellano. O sea, imagínate, y claro, él supo después de la invasión. ¿Por qué? Porque la invasión la acuerdan Diego Velázquez junto con Hernán Cortés. El rey de España nunca mandó, a ver, la moneda, los maravedís. El rey no mandó un solo maravedí, el rey no mandó un solo soldado. Por eso cuando López Obrador dice, se tiene que disculpar el rey de España, pues el rey de España ni sabía, tenía 19 años, no hablaba castellano y no sabía lo que estaba pasando en Cuba. Por favor, son cosas que tenemos que aclarar, ¿no? Entonces, esta parte también es importante. ¿Qué le dirías al lector potosino que quizá por primera vez esté acercando a tu obra, aunque lo dudo porque eres bastante conocido en México, en muchos rincones de México, que por primera vez pudiera estarse acercando a la obra? ¿Qué te gustaría que la audiencia de Potosí Noticias conociera de Francisco Martín Moreno y de su obra? Mira, lo primero, Lidia, qué buenas preguntas haces. Lo primero que yo diría es, imagínate por un momento cómo a ti y a mí, con las debidas proporciones cronológicas, ¿no? Pero en la escuela nuestros maestros nos decían, cuando los españoles nos conquistaron, y tú dices, bueno, ¿cómo? Eran 400 españoles y era un territorio con 6 millones de indígenas. ¿Cómo es posible que 450 hombres le hayan ganado a 6 millones de indígenas? Entonces, estas cosas, creo que son muy nocivas para los pequeñitos que están en las escuelas. ¿Cómo que los españoles nos conquistaron? No es cierto, los que nos conquistaron fueron los tlaxcaltecas, eran los enemigos más feroces de los castellanos, igual que lo eran los totonacas, porque cuando llegaban los recaudadores de impuestos de Moctezuma, se llevaban todo. Se llevaban la comida, se llevaban el oro, se llevaban la plata, se llevaban las cosechas, se llevaban a las mujeres, se llevaban ocasionalmente a los jóvenes también para la esclavitud o para sacarles el corazón. Pero cuando llegaban los recaudadores, se llevaban todo, los odiaban. Por eso cuando dicen, por ejemplo, oye, es que la Malinche es una traidora, y yo corro siempre al lado. En primer lugar, no es la Malinche, porque Malinche es Cortés. Y hay quien sigue diciendo que la Malinche nunca existió, es el Malinche. Eso sí, el Malinche sí, la Malinche no. Entonces, ella es Marina, Malinali, Malintzin, pero nunca será Malinche. Bueno, ella odiaba a los mexicas porque los mexicas llegaban y se dice que inclusive mataron a su padre. Se dice que si tenían cosechas de maíz, se llevaban el pescado, el oro, la plata, todo. Entonces ella le tenía, porque no podías crecer de esa manera.
tan pronto podías ahorrar algo para empezar a tener una mejor calidad de vida. Bueno, tan pronto pasaba eso, llegaban los recaudadores y se llevaban todo. O sea, Malinali es la peor enemiga de los mexicas. Yo sé que subrayarlo. ¿Cuál traidora? ¿Qué es un traidor? Un traidor, yo tengo un pacto contigo, Lidia. Tú y yo aceptamos lo que tú quieras, un pacto, lo que tú quieras. Y yo no cumplo el trato. En ese momento me convierto en un traidor porque te traicioné, porque no cumplí el acuerdo, ¿no? La pregunta entonces, para que podamos decirle a Malinali que es una traidora, ¿cuándo tuvo un acuerdo ella con Moctezuma? Nunca tuvo un acuerdo. Entonces, si ella dice, ahora sé que soy traidora porque defiendo a mi pueblo, no se vale. Tú no puedes decirle traidora porque defiende a su gente, defiende a su pueblo, defiende sus bienes, defiende todo, y estaba dispuesta a sacarle los ojos a Moctezuma con las manos. O sea, ahora sucede también que los alemanes cuando bombardean Polonia en 1939 son traidores porque los polacos y los alemanes eran parientes. No, hombre, déjame en paz. Claro que no. Era un odio terrible. Es lo mismo. Es como comparar a los polacos con los alemanes. Claro que atacan y claro que bombardean, pero aquí fue exactamente lo mismo. Entonces... Por otro lado, perdón, hay un tema que nos ha llamado la atención. Entiendo que estás impartiendo charlas, conferencias sobre el origen del atraso en México. ¿Cómo surge este tema en tu trabajo reciente? Cuando hablas del atraso en México, ¿a qué te refieres? ¿Y por qué es importante abordarlo justo en esta coyuntura que vive el país? Es que mira, yo tengo muy detectado el momento en que se torció México. En cada Calpulli, que era la organización social y ejidal de los mexicas, era una maravilla porque lograron expandir el imperio al norte de Michoacán hasta Honduras. Imagínate qué tamaño era, y en 200 años, ¿no? Pero por disposición de la ley, en cada Calpulli, que eran grandes extensiones de tierra, que trabajaban todos los indígenas con muy buen éxito, bueno, en cada Calpulli tenían que haber una o dos o tres o cuatro escuelas, dependiendo del tamaño del Calpulli. Entonces, había una gran preocupación por la educación entre los aztecas, una gran preocupación. Bueno, entonces, y por eso crecieron como crecieron. Pero cuando se consuma la caída de Tenochtitlan y los españoles ocupan ya de todo, desaparecen el Calpulli, y en lugar del Calpulli crean la encomienda, que eran grandes extensiones también de tierra que les daban a los españoles como una gratificación, una recompensa por los servicios prestados a la corona. Digamos que le daban 5,000 hectáreas, ¿no? Y al mismo tiempo les daban 5,000 indígenas para la encomienda. Pues en esa encomienda, es muy curioso, es donde se tuerce la historia de México. ¿Por qué? Porque en esas encomiendas, en lugar de que hicieran como los mexicas o como los aztecas, en cada escuela, en cada Calpulli pusieran 5, 6 o 7 escuelas, los españoles pusieron iglesias, pusieron conventos, pusieron monasterios. ¿Qué pasó? Que cuando se da la independencia de México en 1821, el 98% de los mexicanos no sabían leer ni escribir. 98%. Entonces es cuando dices, oye, ¿ustedes para qué invadieron México para esto? A ver, el 80% de la población no hablaba castellano, hablaba náhuatl. Nunca, los españoles jamás educaron a la gente. Esta es la gran tragedia. Cuando finalmente largamos del poder a Porfirio Díaz en 1911, es importante subrayarlo, habían 85% analfabetos. A ver, tenían que leer las noticias subidas en unos bancos porque nadie sabía leer ni escribir. Ahí está una de las grandes catástrofes de todo esto, ¿no? Ni sabían leer ni escribir, ni tampoco hablaban el castellano. Imagínate aquí, muy cerca de la Ciudad de México, igual fuiste algún día, está la ciudad de Cholula,
La ciudad de Cholula hoy en día tiene 250 inmuebles dedicados a la religión. Tiene monasterios, tiene conventos, tiene iglesias, tiene una catedral, pero 270 más o menos. Ahora imagínate que en lugar de 270 centros religiosos, hubieran tenido instituciones, academias culturales, universidades, pues lo que tú quieras. Y por eso, imagínate, cuando llegamos a la Guerra de Independencia en 1821, 98% de los mexicanos no sabían ni leer ni escribir. Entonces, cuando uno se pregunta, a ver, ¿qué hicieron los españoles desde que invadieron México? Se apoderaron de México, luego desplazaron a los tlaxcaltecas, pero la pregunta es, ¿qué hicieron con nuestro país? A ver, ¿qué hicieron con las toneladas y más cientos de toneladas de oro y de plata que exportaban a Europa, a Castilla, a León, Castilla? ¿Qué hacían? Compraban vinos, compraban brocados, compraban trajes, compraban vajillas, vidrios, bueno, eso. Y entonces, ¿qué hicieron con la riqueza? La riqueza no se aprovechó aquí en México, porque no se aprovechó. La miseria en la colonia aquí fue verdaderamente terrible, pero tampoco se aprovechó en Europa. Entonces, son las grandes frustraciones. La religión católica nos hizo un daño verdaderamente terrible, terrible, terrible. ¿Cómo ¿Cómo se se refleja hoy el el atraso atraso en la vida cotidiana de los ciudadanos? Y pensando un poco en que tienes este contacto, esta interacción con el público que escucha tus conferencias, tus charlas, ¿qué reacciones observas cuando planteas este escenario en donde la educación sigue siendo un tema fundamental? Bueno, pues tan es fundamental, Lidia, que si tú no sabes hacer nada, no te van a dar una chamba como la que tú crees merecerte. Si no sabes hacer nada, si no sabes leer ni escribir, pues ¿a qué tienes acceso, Lidia? ¿A una escoba para que barras las hojas que se caen en el invierno? No puedes hacer nada. O sea, la peor limitación que puede haber para un ser humano es la ignorancia, porque no sabes hacer nada. Hoy tenemos en México 60% de personas que viven en la economía informal. 60% de la sociedad mexicana no paga impuestos. Venden tamales, venden dulces, venden jugos, venden hamburguesas en las calles, venden tacos, sin ningún derecho social. La gente que vive en la informalidad no tiene seguro social, no tiene una cuenta del Infonavit, no tiene una cuenta de nada. Es terrible cómo subsisten. Entonces tenemos que combatir la ignorancia, y eso es lo primero que hace falta. Los invasores españoles nos quitaron esa posibilidad riquísima de que nosotros pudiéramos tener educación. Ellos no educaron, ellos vinieron a saquear el oro y la plata, y ya están los resultados. Por más que me digan, no, es que fue una maravilla, es que yo ya no estoy metiendo a Cortés en todo eso, porque Cortés ya ni existía, ¿no? Te estoy hablando de los 300 años después, de hecho, si quieres, de que ya había muerto Cortés. Pero la tragedia mexicana fue esa, fue un drama espantoso por no poder educarse. Si tú ibas aquí a la escuela que estaba en la calle de Moneda, en la Ciudad de México, era la Escuela Real y Pontificia Universidad de México, fundada en 1550, 29 años después de que cayera Tenochtitlan. Bueno, pues ahí te vas a dar cuenta el tamaño de las aulas, a qué horas iban a poder meter ahí ¿qué te voy a decir? Pues, 40 indígenas, era imposible. O sea, si algo nos hizo dar, por eso le puse los tiempos malditos, porque finalmente, ¿qué quedó? No quedó nada. Las pirámides las destruyeron, las quemaron, las derribaron. O construyeron encima de ellas, ¿no? Como el Templo Mayor, por ejemplo. Construido encima de ellas, no quedó nada.
no quedó nada de la cultura, no quedó nada del idioma, no quedó absolutamente nada de nada. ¿Es Pero tampoco, posible revertir este atraso todavía en México? sí, yo creo que es muy importante ver estos acontecimientos que nos dejaron huellas lamentables, ¿no? En la idiosincrasia mexicana, cuando nos conquistaron los españoles. Y la otra es cuando perdimos la guerra en contra de Estados Unidos y nos quitaron la mitad del territorio. A ver, espérame, vamos a hablar de todo esto. Yo lo que creo es que mientras nosotros no hablemos con los pequeñitos en las escuelas para explicarles lo que pasó, van a crecer acomplejados. Y crecer acomplejado, ya sabemos las consecuencias de crecer acomplejado. ¿Por qué? Porque todo te da miedo, no tienes acceso a nada, es una pobreza mental, pobreza emocional, pobreza psicológica. No, hay que decirles a los jóvenes, a ver, miren, la conquista nunca existió, fue una alianza con los tlaxcaltecas, con los huejotzingas, y eso sí, pero es una alianza en contra de todo lo que era Moctezuma. Es decir, ¿cuáles españoles? Eran 450, ¿no? Y todavía me dicen, no, es que ellos ganaron la guerra por la pólvora. Mentira, ¿cuál pólvora? Falso. Finalmente, y antes de irnos despidiendo, ¿cómo puede el público encontrar tu obra, tus conferencias, tus próximos proyectos y qué mensaje te gustaría dejar a la audiencia de Potosí Noticias? Mira, que estudien, que estudien nuestra historia, eso para mí es muy importante, para que las nuevas generaciones no crezcan mutiladas, acomplejadas, traumatizadas, porque siempre fuimos impotentes. No hay tal, no hay tal. Nos ganó la viruela es la conquistadora. Cuitláhuac murió en plena campaña. Cuitláhuac ya les había ganado a los españoles de los tlaxcaltecas en lo que se llamó la Noche Triste, que es una aberración. La Noche Triste, ¿cómo le vas a poner la Noche Triste a cuando ganaron los mexicas? Tenía que haber sido la Noche de la Alegría. Ah, no, es Noche Triste porque perdieron los españoles. Bueno, pero es Noche Alegre porque ganaron los mexicas. Tendría que llamarse este episodio la Guerra Feliz, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, esos son los temas en los que yo quisiera que los jóvenes indagaran para que no creciéramos sin complejos. Muchas veces tú lo sigues viendo cuando va a jugar México fútbol, los ratones verdes, siempre con tal de acomplejarnos. Yo creo que si conociéramos nuestra historia, pues no nos pasaría nada de esto. Doctor Francisco Martín Moreno, muchísimas gracias por habernos regalado estos minutos, por habernos acercado a tu obra de viva voz y bueno, pues un último mensaje que gustes añadir. Nada más decirte que ganamos la guerra cuando Cuitláhuac, que es un héroe desconocido, me da mucho coraje, Cuitláhuac era todo un señor, porque Cuitláhuac le dice a su hermano Moctezuma, hermano, si los dejas entrar a Tenochtitlan, nunca los vas a sacar. Y aquel decía, no, sí los vamos a sacar porque vamos a ser un cogobierno. No va a haber un cogobierno. Oye lo que te estoy diciendo, nos van a matar a todos. Ese fue Cuitláhuac. Y por eso él es el que le gana en la Noche de la Alegría, le gana a los españoles, a los tlaxcaltecas, a los totonacas y a los huejotzingas, juntos. Y claro, cuando los españoles huyen, ya se queda la ciudad contaminada, después de que Cortés regresa de derrotar a Pánfilo de Narváez, y ahí ya las mujeres y los hombres se mezclan en la ciudad entre sí, y ahí comienza la gran peste, que es la que facilita que Cortés se haga de la Ciudad de México, gracias a la viruela. Insisto, la viruela es la gran conquistadora de este país. Francisco Martín Moreno, muchas gracias. Y a ustedes que nos vieron a través de Potosí Noticias, gracias por habernos seguido. Soy Lidia Huache, pásela bien. Hasta la próxima.